Estoy en Galicia, Vigo, la calle del Príncipe. Me he venido hasta aquí para ver qué tal se vive la situación en esta parte de España. Mi objetivo, gente de a pie, comercios locales, hostelería y también ellos, que tienen todos una vida y les aseguro que una opinión respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. Así que seré muy breve. Vamos a preguntarles porque no me cabe ni la menor duda de que tienen muchísimo que decir. Simplemente quería preguntaros cómo estáis viviendo la situación actual, que dicen que es complicada, si la habéis notado, que realmente se ha complicado, si no, os afecta, ¿no? Vuestra experiencia. Estamos trabajando los dos y es que nos queremos independizar y casi no llegamos. En teoría hemos subido un poco el sueldo en comparación hace un año o dos, pero no se ha notado nada, los gastos están igual y estamos en la misma situación. La gasolina también, se nota mucho, el desplazamiento al trabajo y vemos que no llegamos. O sea, ¿no os podéis independizar por esto? A ver, sí que podríamos, pero no nos podríamos permitir pues ir de vacaciones o caprichitos. Ahora, pues viviendo con los padres sí que podemos. ¿Y cómo lo ves para el futuro? Pues en general. acabar de estudiar y encontrar un trabajo mejor o que cambie la situación, que bajen los precios y que suba el sueldo. Y ya está. Claro, ¿Y crees que cambiará? No, yo creo que nos tenemos que adaptar ya un poco a esta situación. Esperar a ver un poco de esperanza, a ver si sube un poco el sueldo y si no, pues a seguir formándonos porque si no... Está todo el mundo ahora diciendo que pues la situación es complicada. Es complicada. Entonces, quería preguntar a la gente... Yo os veo que vais a tener un futuro muy malo, de momento. No quiero ser así, tan derrotista, a ver si me entiendes. Pero se está poniendo muy feo. Y como China se une a Rusia, pues que sabes que se quieren unir, ¿no? Rusia y China son dos grandes superficies. Esos van contra los americanos seguro. Y los americanos no se dejan pisar. Entonces, ¿qué quieres que te diga? No lo estás viendo venir, cielo. Pero usted ya lo vive en el día a día, ¿lo nota? Se notan muchas cosas en el día a día. Y la tecnología es muy bonita, pero hay que saber usarla para que no hacer daño a nadie. Sabes que la tecnología está fastidiando a muchas personas. Por ejemplo. Porque no saben meterlo. Hay gente que no sabe andar con ello. Entonces hay problemas muchas veces, también lo sabes. Porque meten el dedo donde no tienen que meterlo. ¿Cuántas veces? No, oye, me da pena porque vamos a dejar una herencia muy pobre. No vamos a dejar herencia de seguir así. Y lo siento por vosotras. Porque es que ahora desde la pandemia andamos todos muy mal. Perdemos un poco la cabeza, perdemos la memoria. O sea, ¿ya lo notó con la pandemia? Vaya que sí se nota. Si no sales, si tienes que saludar a la gente por la ventana, ¿qué haces? Lo pasasteis bien vosotros, que eso es lo que os gusta divertiros y no había nada. A mí me da mucha pena que no tenéis dónde ir muchas veces. Os lo pone muy difícil, o no lo ves tú también. Sí. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Me da pena de esta gente, que no saben para dónde van a ir los pobres. Yo estoy estudiando, entonces para mí no ha cambiado demasiado. Está todo muy caro, pero quitando eso, por lo demás, bien. ¿Y tu familia? Todos con trabajo, entonces en mi caso no ha afectado demasiado, más allá de que pues, las cosas son más caras, la gasolina está muy cara, pero por lo demás, bien. ¿Y en el tuyo? Que en mi caso me ha pasado un poco parecido porque me independicé hace muy poco, entonces no puedo compararlo con nada anterior, pero sí que es verdad que en comparación con cómo me cuentan mis padres cosas que han vivido, no sé, me parece más difícil tanto el alquilar un piso como formar una familia, no sé, pero claro, desde la experiencia de otra persona, no de la mía propia. ¿Y te ha costado mucho independizarte? Sí. Sí, porque con los sueldos que hay, los alquileres son una locura. Bueno, a ver, un poco complicadas siempre es, o sea, en general, ahora por ejemplo sí que es verdad que las cosas cuestan más en general conseguirlas, entonces yo creo que por esa parte sí que está peor la cosa, pero no sé, también es un punto de vista así un poco más personal. ¿Y a ti?
En la sanidad un poquito. Mira, desde la Está universidad. peor. Sí, bastante peor. ¿Por? Muy saturados los hospitales y así. ¿Trabajas en sanidad? No, pero soy ¿cómo se llama? Paciente. Ah, Entonces, ¿Y se se nota nota mucho? bastante. ¿y se nota desde cuándo exactamente? ¿Desde hace poco o con el COVID ya Desde el COVID, pero ahora también siguen bastante saturados. no han arreglado la situación desde entonces? No. Dicen que la situación ahora es complicada, de modo que me gustaría preguntar a la gente cómo la vive. ¿Para ti es complicada o no? Y si lo es, ¿en qué lo notas? Tú en particular. Pois a vida sempre foi complicada e hai que adaptarse. A verdade é que eu creo que temos que sacar sempre o positivo de todas as situacións, hai que ser optimistas e hai que fluir como agua, hai que adaptarse. Pero bueno, non é algo novo, a historia son ciclos, repítense, e eu que eso, creo que hai que aprender da historia, dos erros e adaptarse e mirar cara arriba, cara ao futuro. Non sei se contestei así, sí? Perfecto. Toda respuesta es perfecta. Correcta, moi ben. Muchas gracias. Moitísimas grazas a vos. Vale. Dicen que ahora vivimos tiempos complejos. Pues, ¿tú vives tiempos complejos? Bueno, ahora mismo tengo la suerte de que tengo trabajo, que eso es importante, pero sí que es verdad que cuando necesitas, pues a lo mejor hacer algún tipo de inversión o así, sí que veo que está complicada la cosa y que tienes que pensártelo muy bien a la hora de, pues, no sé, pedir una hipoteca o hacer algún tipo de compra, una inversión un poco grande, pensando en el futuro. ¿Y dirías que tu nivel de vida ha bajado con esto? O sea, ¿lo notas con los precios? Yo creo que sí, que ha bajado bastante, sobre todo lo notamos a la hora de hacer la compra o incluso cuando vas de viaje o así, que sí que han subido bastante los precios y se nota la luz, o sea, todo lo que son facturas, todo eso ha subido y en cambio nuestros sueldos no, con lo cual creo que estamos en un nivel más precario que hace unos años. ¿Y el futuro cómo lo ves? Pues creo que lo veo bastante negro, tal y como va esto, y con la política que tenemos hoy en día, que socialmente no hay mucho por dónde tirar. Dicen que ahora la situación es complicada, ¿no? Entonces, como tienen 3 hijos, me gustaría preguntarles, como padres de familia, ¿cómo lo viven? ¿Es complicada la situación? ¿Se ha complicado últimamente o es su experiencia en general? Bueno, un poco sí, sobre todo la gasolina es muy cara porque trabajamos lejos y el gasto de gasolina ha sido muy elevado. Luego en la comida, pues hombre, no lo notamos tanto, aunque sí que hay subida, pero bueno, lo que más nos cuesta a nosotros es la gasolina, o sea, gracias a Dios trabajamos los dos, entonces es una situación llevable. Con hijos es más complicado aún, me imagino. Sí, ¿te refieres económicamente? Sí, claro, porque bueno, sobre todo no hay muchas ayudas, tenemos la tarjeta de familia numerosa, pero en pocos sitios se utiliza y hay posibilidades de usarla, entonces pues se complica. Pero bueno. O sea, como familia numerosa no se sienten demasiado apoyados. Bueno, no siempre, la verdad. A ver, para cosas del cole y cosas así no la puedes utilizar, en pocas cosas se utilizan, o sea, tanto conciliar y tanto intentar que haya niños y al final no hay tantas ayudas. ¡Adiós! ¡Chao! Os estoy viendo con perretes, ¿son vuestros? Sí, bueno, son míos. ¿Todos? Sí. Vale, pues mirad, dicen que ahora la situación es complicada, ¿no? Entonces quería preguntaros si para vosotras es complicada, o sea, si notáis... A nivel económico, dices. Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. Yo vivo sola desde los 17 y se nota un montón. Que faltan cosas que cuando estás con tus padres y que no puedes hacer todas las cosas que te gustaría. ¿Pero eso por vivir sola en general o últimamente se ha complicado más? Yo creo que últimamente se complicó más para todos. Vivir sola lo notas, pero ahora ni con 2 trabajos llegas a 1.000 euros. ¿En serio? Sí. A ver, depende. Bueno, si cobras 1.000 euros en los 2, vale, pero si no, no. Depende. Si estás a media jornada, yo no llego. O sea, estando en el Freud y en un restaurante aquí en el centro, no llego a 1.000 euros. ¿Y cómo lo haces con 3 perros? Pues no lo sé muy bien, la verdad. Paciencia, la verdad que no lo sé. Que, ¿sabes? Un mes ahorro igual 100 euros y ya una se me pone mala. Ya no tengo 100 euros, ya se me fueron lo que tenía ahorrado.
Su pienso lo intento comprar cuando cobro ya y todo lo que... Las bolsas, chuches para ellas, juguetes cuando voy a algún sitio y ahí le cojo algo, ¿sabes? ¿Y también ha encarecido las cosas de los animales? Lo que yo veo que me sigue pareciendo carísimo es el veterinario, la verdad, porque un pienso, si tú quieres comer bien también tienes que pagar un poco más, ¿no? Y su pienso igual, pero el veterinario a mí me parece que tienen que cobrar porque para ellos trabajan de eso, ¿no? Pero igualmente me parece demasiado caro. Sí, yo lo noto mucho en el súper. ¿Sí? Porque voy al súper y digo, va, antes me gastaba 5 euros y compraba un montón de cosas y ahora es que compro una cosa o dos cosas y ya, ¿sabes? Sí, carísimo. ¿Qué dices tú? Es que ni ganas de comer tengo, ya no voy al súper. Sí, de verdad. El agua, la luz, ahora a mí me vino una factura de la basura de 90 euros que cuando me alquilaron el piso no me lo dijeron, ¿sabes? Y me dicen, tienes que pagar una factura de 90 euros de la basura y yo, vale, pues no puedo pagarla ahora, ¿sabes? No tengo 90 euros ahorrados y si los tengo igual es para comida o para tomarme algo mi día libre, ¿sabes? Voy a ir ahorrando 2 o 3 meses y ya la pagaré, pero de golpe 90 euros porque sí, no puedo. Luego la luz, que un día te cobran 24 y al mes que viene 54 y dices tú, ¿por qué? Las bombonas, que aún por encima el que me trae las bombonas se queda a la vuelta, no me la da, el cabrón. Le tengo que poner una reclamación porque digo yo aún por encima, ¿sabes? Pues muchísimas gracias, de Nada, verdad. a ti. Sois geniales. Dicen que la situación económica ahora es complicada. Entonces, estoy preguntando a la gente si para ellos en particular es complicada o no y en qué lo notan. ¿Para ti se ha complicado últimamente? A nivel económico no mucho, porque yo soy un adolescente y al fin y al cabo vivo del dinero de mis padres. Pero sí que es verdad que de vez en cuando a la hora de salir o así, mis padres me recuerdan bastante lo que puedo gastar y lo que no, pues por diversos motivos que al fin y al cabo influyen en su vida y en la mía. ¿Y en tu familia entonces sí que lo notas? Sí, sí que lo noto. En épocas, pero sí. ¿Y el futuro cómo lo ves siendo adolescente? Siendo adolescente, pues depende. Siempre y cuando estudies mucho y logres tener un buen trabajo y tal, pues sí que puedes llegar a vivir bastante bien si estudias, exacto, pero bueno, supongo que será complicado. Vivo en Portugal, pero estoy pasando por aquí para aquí algún tiempo. Entonces, ¿tú notas que últimamente la situación se haya complicado económicamente? No. Y te lo quería preguntar a ti. Específicamente en España no, porque yo no acompaño las noticias mucho. O en Portugal, o sea, ¿tu vida en general se ha complicado? ¿Dirías? Sí, un poco, en Portugal sí. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque he visto que tú haces, o sea, que eres artista. Sí. Y me encantaría conocer la opinión del sector del arte, porque además es un trabajo como muy incierto, te lo tienes que buscar. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. ¿Cómo lo has vivido estos últimos meses? O años, no sé. Solo haciendo esto. Recientemente comencé a vender las reproducciones, pero antes hacía encargos de caricatura, retrato, pero los últimos muchos años solo esto. Hubo una interrupción por causa de la pandemia, pero básicamente solo esto. Y sí, tiene que siempre estar buscando, recreando. No es un trabajo pasivo, ¿sabe? Que só ir todo dia e fazer a mesma coisa para sempre. Não, tem que estar sempre procurando novos lugares, novas formas de trabalhar para chamar a atenção. Se fica muito tempo em um lugar, o começo é bueno, mas depois acaba não sendo muito bueno. Tem que sempre se transformar, sempre. ¿Y dirías que últimamente tu vida laboral se ha complicado o no? ¿Notas que la situación económica afecta? No. Acho que não. A minha vida pessoalmente não. Compreendo que para muitas pessoas sim está. Penso que estou um pouco fora da economia tradicional pelo meu trabalho. Pessoalmente está. Bueno, sou minimalista também, então não sou uma pessoa que gasta muito e sabe. Então isto também conta. ¿Estás en contra de gastar mucho? No, yo no soy. Yo soy una persona minimalista. Ajá.
gasto poco. Entonces, pero si yo fuese una persona de gastar mucho, tendría problema. Bueno, ¿Qué es tu filosofía de vida, la que te salva? sí, pienso que ayuda mucho. ¿Sí? Ayuda mucho. ¿Y lo de gastar, o sea, lo de minimalista solo es en gastar poco o alguna cosa más? No exatamente gastar poco, mas gastar somente as coisas que fazem sentido, que são importantes, sabe? Algumas coisas até gasto muito, por exemplo, viagem, gastei muito, porque neste ano vivi em 4 países diferentes, então imagina, muito dinheiro gasto com passagem, o hostel, pero não gasto muito com coisas, artigos de marca, sabe, roupa luxuosa, coisas desse de tipo. lujo. Todo dia em restaurante caro para comer. Gastas en experiencias, ¿no? Sí, me gusta más con experiencia En la vida. do que con cosas que son muy pasajeras, ¿sabes? Muchísimas gracias. El precio de la compra ha subido mucho. A ver, el precio de la compra en general sí es donde realmente lo he notado yo. A nivel, bueno, claro, y el precio de la factura y demás. Lo que al final se traduce que en el día a día sea más cara la vida. El sueldo ha perdido, digamos, el poder económico, se ha reducido. Si todos los gastos que tienes comunes aumentan de valor y tu sueldo no sube, al fin y al cabo hace que tu poder adquisitivo se reduzca. Y creo que todos lo hemos notado. ¿Tú en particular lo has notado? Yo lo he notado, A ver, yo porque vivo en Madrid, entonces lo he notado el doble. Claro, estoy aquí pasando un tiempo y ahí lo he notado muchísimo. De hecho, el cambio de allí a aquí no es tan grande. O sea, allí, donde lo he notado, por ejemplo, en un elemento básico de la compra, que viene a ser el aceite, por ejemplo, en Madrid cuesta prácticamente el doble que aquí. Y aquí cuesta prácticamente el doble que hace 2 años. Entonces, en esos pequeños cambios se nota mucho al final de mes. ¿Y los precios? ¿Tú cuándo empezaste a notar la subida? ¿Cuándo dirías que fue? Cuando me fui a Madrid. Pero claro, porque yo vivía aquí, me fui a Madrid, entonces lo noté una barbaridad. Y fue cuando me empecé a fijar más en los precios. Y me fijé al volver aquí que los precios se habían duplicado. Y allí, pues bueno, yo ya desde allí, desde que estoy allí, todo me ha parecido carísimo. Está complicando porque cada vez la mercancía no sube más, la gente se ve que los sueldos son los mismos y notamos que hay mucha queja, ¿sabes? Que esto no va mejorando, que va empeorando. Lo del IVA, pues nos lo deberían bajar un poco porque un 25% de IVA en lo que es los productos pues supone que es caro y no sé, esto cada vez vamos a peor. ¿Sabes? No sube la electricidad, sube todo y la gente los sueldos más o menos se está manteniendo. ¿Y en tu casa lo notas? O sea... claro que lo noté muchísimo y lo estoy notando ahora en invierno al comprar la mercancía, que esto nos sube como 2 euros más, 3 euros más en par, ¿sabes? Si la gente le dice, se echan, piensan que lo subo yo, es que no lo subo yo, a mí me lo suben. Y yo lo tengo que subir y después mucho impuesto, tienes que pagar, pues mira, aquí tienes que pagar los puestos, la basura, el trimestre, gestoría... Vamos, que estáis legales. Hombre, claro, aquí estamos legales, aquí no hay nadie ilegal, nadie de nadie, vamos, aquí estamos todo el mundo legales, con nuestros autónomos, pagando la basura, que por cierto, que trabajo 2 veces a la semana aquí y más o menos pago la misma basura que pago en mi vivienda. Después tengo mi puesto en Cangas, en Moaña, tengo puestos en varios sitios y entonces hay que pagarlos. El trimestre, la gestoría, pues mira, un paquete de bolsas hoy mismo, que no es nada, un paquetito de bolsas, 4,50 € que me cobraron por un paquete de bolsas. Y eso, al cabo del año, sumas y es mucho dinero. Y no sé, a ver cómo sobrevivimos. A mí me faltan 8 años, pero 8 años que me diera que me faltara uno para largarme. ¿Y la gente que compra lo nota? ¿Usted cuando habla con ellos? Pues claro que lo noto. Ahora mismo la gente, hoy por ejemplo, están protestando por la subida de los peles, de la electricidad, cómo va a ser la calefacción en invierno. A ver, hay gente que está con una nómina muy pequeña, gente que vive de una pensión mínima y no sé cómo pasarán el invierno. Muchos tendrán que ponerse la manta gorda y ponerse en el sofá.
y no encender nada porque no te da, no da hoy en día, ¿sabes? Y no sé, yo la verdad llevo aquí como 20 y tantos años y al principio, a ver, se hacía, pero ahora cada vez menos. Yo tenía una furgonetita pequeñita y me zafaba y me iba, yo más o menos el mes me iba, pero ahora es complicado. Ahora es complicado llevarte el mes y llevarte algo para casa. ¿Por qué? Porque la economía cada vez nos acribilla más a impuestos, no nos dejan, a los autónomos no nos dejan vivir. ¿Es autónoma? Somos 2 autónomos. Y aquí venden ropa. ¿Y se nota mucho de un año para otro el cambio? Desde que empezó esta crisis vamos cada día peor. Todo nos sube para arriba, los impuestos para arriba, todo a pagar para arriba y nosotros no podemos subir la mercancía porque la gente no tiene dinero, no le llega. Horrible. ¿Y qué piensan hacer? No lo sé. Yo quisiera jubilarme. Quisiera jubilarme porque años cotizados los tengo, pero no tengo edad. Y a los que llevamos toda la vida pagando, pues nos castigan. Premian a los que no cotizaron y a los que llevamos una vida entera cotizando, pues nos están castigando cada día peor. 38 años tengo ya cotizados y aún los que me faltan para jubilarme. Como no tengo edad, no nací antes, pero empecé muy joven a cotizar. ¿Qué hacemos? Nos marchamos por la puerta de Moncloa y nos metemos aquí dentro a que nos den de comer, que ellos viven bien. Ellos viven bien. A cuenta de subirnos impuestos y ponernos así. Pero es lo que hay. Veremos cuando revienta esto, porque acabará. Esto va a reventar de alguna forma. ¿Ok? Gracias. Espero que vaya bien.